si de por sí, si nada más hubiera la enfermedad celíaca, es complicado hacer el diagnóstico y poder interpretar las pruebas, pues hay otras patologías que se parecen a la enfermedad celíaca y no son enfermedad celíaca, y de esto nos va a hablar José María Remes Troché, sobre la sensibilidad al gluten no celíaco, mito o realidad. El doctor Remes es gastroenterólogo internista, investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana. Gracias a Miguel Morales y nuevamente el agradecimiento por la invitación y por estar nuevamente con el doctor Uscanga, que bueno, es mi maestro en muchas cosas, pero ustedes lo saben, desde hace más o menos 15, 20 años que yo fui residente, el amor por la enfermedad celíaca nació en parte por lo que él hacía. Y creo que me enseñó bien porque Alberto Rubio fue mi residente y vean hasta dónde ha llegado. Yo antes le preguntaba a Alberto, él me preguntaba y ahora yo siempre que tengo una duda le pregunto porque él es el experto mundial en enfermedad celíaca. Alberto, es un honor para todos nosotros que estés aquí, lo digo porque sabes lo que te apreciamos. Hablar de sensibilidad al gluten no celíaco, lo dijo muy bien Miguel, la diapositiva de Alberto es bien representativa de pacientes que consumen algo que no está indicado y pacientes que lo necesitan consumir y no lo están haciendo. Y el doctor Uscanga mostró que esto no está tan difícil de hacer con pruebas que el día de hoy están disponibles en nuestro medio. Podemos cuestionar los costos, pero son muy sensibles y específicas. Y yo creo que cada vez se abre más la posibilidad de hacer alguna de estas tantas pruebas para determinar si realmente el paciente tiene enfermedad celíaca o no. En los últimos meses ustedes han estado expuestos a pensamientos, palabras y actos maléficos de muchos villanos. Y este es el último villano, ¿o no? ¿No? No, Duarte no, ese era mi villano, pero este es el de todos, ¿sí? En las dietas el último villano, pues es el gluten, ¿no? Y esto es algo que esta plática la presentamos hace un par de días con los nutriólogos, para los que ya conocen esta plática. Insistimos mucho en esto porque esto es una medida que le cuesta al sujeto que decide hacer esto, que de repente dice, los 3,000 pesos que dice el doctor Uscanga que cuesta hacerse una serología es caro, pero la dieta libre sin gluten, no, eso no es caro, es muy caro, y gastan en una medida que realmente a lo mejor no es necesaria y puede tener implicaciones en su salud. En Estados Unidos el 30% de la población está interesada en eliminar el gluten de la dieta el día de hoy, y no por una razón médica. Incluso lo hacen pensando en que esta es una dieta más sana, ¿no? Quieren bajar de peso, esta es la medida para bajar de peso para mucha gente el día de hoy. Pues no necesariamente, y a lo que me voy a referir y hacer mucho hincapié es que afortunadamente conocemos mejor la fisiopatología de lo que los expertos llaman los trastornos relacionados al gluten. Y hay una enfermedad que es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune con marcadores histológicos, marcadores serológicos y con un tratamiento que sabemos el día de hoy que es necesario y es muy efectivo. Tenemos otro espectro de la enfermedad relacionada con el trigo, son las alergias. Y esto es completamente diferente. La alergia es una trastorno mediado por inmunoglobulina E, esto es menos frecuente. La alergia al trigo se presenta con manifestaciones respiratorias, dermatológicas, muy evidentes desde etapas tempranas de la vida. Y esto es una entidad muy rara. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes entienden enfermedad celíaca, alergia al gluten, intolerancia como una misma entidad. Y ahí es donde viene gran parte de esta confusión y empezamos nosotros como población a tomar recomendaciones que no tienen ningún sentido. Y más recientemente aparece esta entidad, que les voy a contar un poco la historia en los siguientes minutos, que es la sensibilidad al gluten no celíaco, que es una enfermedad no autoinmune, no alérgica, y lo que se postula el día de hoy, se empieza a conocer el mecanismo fisiopatológico. Es una respuesta innata aberrante, probablemente al gluten, pero no necesariamente al gluten, sea una de las tantas proteínas que están en estos granos. Estos son estudios epidemiológicos que representan muy bien qué tan frecuente es esto. La alergia al trigo es menos del 0.1% de la población general. La enfermedad celíaca queda muy claro que a nivel mundial, con lo que presentó Alberto y el doctor Uscanga, a lo mejor el 1%. La sensibilidad al gluten no celíaca parece ser el trastorno relacionado con el gluten con mayor prevalencia, 6% en poblaciones italianas y algunas
grupos que están empezando a estudiar si realmente esto es la parte más, o el espectro más frecuente de los trastornos relacionados con el gluten, pero el 15% de la población general, como tiene síntomas ocasionalmente cuando consume gluten, pues cree que tiene una de estas 3 enfermedades y no tienen un diagnóstico apropiado para esto. Queda muy claro que sabemos el día de hoy qué es la enfermedad celíaca. Hay un consenso, el consenso de Oslo dice que es una enfermedad autoinmune, por eso hay marcadores, que da un daño histológico y tenemos un estándar de oro que es la biopsia, en individuos con una susceptibilidad genética. Esto está muy claro, ha venido trabajándose estos consensos, tanto así que yo creo que ya no hay duda de qué es la enfermedad celíaca. Y en este consenso se han propuesto algunas definiciones que todavía están, que son las variantes, el iceberg que mencionaba Beto, y algunos otros términos que ya no se tienen que utilizar, como la intolerancia al gluten o la hipersensibilidad. En esto, probablemente de las primeras definiciones de lo que es sensibilidad al gluten, estaba el término antiguo de intolerancia al gluten o hipersensibilidad, como la presencia de síntomas asociadas a la ingesta de gluten, como consecuencia probablemente de mala digestión de otros componentes y no necesariamente el trigo. Y se postula, más o menos hace algunos años, unos 8 o 10 años, que estos pacientes que tenían síntomas que no eran celíacos tienen que tener por necesidad serología negativa para enfermedad celíaca. Esto es anticuerpos antiendomicio y transglutaminasa tisular negativos que pueden tener antigliadinas positivas, y esto es algo muy prevalente en la población normal, en los sujetos sanos, pero es más prevalente en los sensibles. Hay alguna discusión porque pareciera que el perfil del HLA pudiera ser similar al celíaco, que mejora sus síntomas con las dietas de eliminación y algunos marcadores sistemorfológicos, como por ejemplo eosinofilia duodenal. Se caracteriza una entidad que es completamente diferente a la enfermedad celíaca y esto les muestro, la gente, yo por eso me sigo interesando en enfermedad celíaca, porque se reúnen en lugares bien bonitos, en Oslo, en Múnich y en Salerno, en la costa amalfitana. El consenso más actual sobre sensibilidad al gluten no celíaca no tiene ni un año, se realizó en el 2015 en Salerno, y esta es la definición de lo que es sensibilidad al gluten no celíaco el día de hoy. Es un síndrome caracterizado por manifestaciones y síntomas intestinales y extraintestinales relacionados con la ingesta de alimentos que contienen gluten, habiendo descartado enfermedad celíaca de alergia al trigo. No hay biomarcadores, pero el paciente puede ser positivo para antigliadina. No está claro si el gluten es u otra proteína el causante de los síntomas, y realmente hasta proponen que el término adecuado es sensibilidad al trigo no celíaco. Esto es muy, muy interesante, porque la fisiopatología, y les muestro esto que es la anatomía de un grano de trigo, porque nosotros entendemos gluten y pensamos que es todo, que es lo único que viene en el grano, y eso es un error. Y en el grano del trigo hay una parte que es el endosperma, que es donde se encuentra el 82% de las proteínas, que es el gluten, pero hay un 18% de proteínas que no son gluten. En el salvado hay proteínas y también en el germen de trigo que corresponden a ese 18%, pero en un 15% de estas proteínas son parte de unas enzimas que se llaman enzimas inhibidoras de amilasa y tripsina y que pudieran ser las responsables de la sensibilidad al gluten no celíaco, y hacia ahí ha avanzado el estudio de la fisiopatología. Esta es una caricatura que muestra algo que sabemos muy bien el día de hoy. El enfermo celíaco se expone al gluten, hay una susceptibilidad, las células presentadoras de antígenos no la reconocen y se veía una respuesta autoinmune, hay autoanticuerpos y esto produce un daño tisular. Por eso podemos medir esos anticuerpos y por eso tenemos la biopsia positiva. Lo que se plantea con la sensibilidad al gluten no celíaca es que el culpable son estas proteínas que se denominan, como les decía, enzimas inhibidoras de amilasa y tripsina. Son 17 especies de proteínas, monómeros o tetrámeros. Son proteínas que naturalmente están en estos granos porque inhiben parásitos, son importantes para los procesos metabólicos de todos estos granos y son inductores de respuesta innata. El consumo diario de estas proteínas varía entre 0.5 a 1 gramo, y lo menciono porque esto es prácticamente una de las cosas que en el consenso de Salerno dicen: hay que quitar y poner no nada más gluten, sino harinas que tengan a lo mejor esta proteína que está causando la respuesta innata aberrante. Y entonces lo que postulan es que alguna de estas proteínas, por fenómenos de aumento en la permeabilidad intestinal, entran en contacto con células dendríticas presentadoras de antígenos y mediante una respuesta mediada por TLR4 produce interleucinas como la IL-8, que tiene un papel fundamental en eosinófilos y expresión de eosinofilia, pensando que la eosinofilia duodenal pudiera ser un marcador de sensibilidad al gluten no celíaco, y algunas otras moléculas que dan una respuesta inflamatoria sistémica.
porque uno de los síntomas que reportan mucho estos pacientes es fatiga crónica y un síntoma que se llama la mente nublada o el foggy mind, que parece que es el segundo síntoma más frecuente después del dolor abdominal en los sensibles al gluten y no los enfermos celíacos. Y entonces se propone que probablemente la realidad sea un término más apropiado, hablar de sensibilidad al trigo no celíaco, porque no probablemente sea el gluten. Y entonces en este espectro de la sensibilidad al gluten no celíaca puede ser el gluten el que provoca esto, pero también pueden ser estas enzimas cuyo acrónimo es ATIS, pero no es lo único. También puede haber esto, el germen, el salvado, tiene azúcares que no se absorben, como algunos galacto y oligosaccáridos o inulina que se fermentan, y eso también puede producir síntomas, y eso lo vimos en la mañana y lo vimos ayer en las pláticas de FODMAPs, y el trigo y los granos pues también pueden ser inductores de síntomas. Y también está esto, que es altísimo, el efecto nocebo, el pensar que algo me hace daño y que me lo voy a quitar, me va a producir una mejoría sintomática rápido que me dura no más de 2 semanas. Es lo mismo que el efecto placebo. Pensar que algo me va a caer bien, nada más me va a durar 2 semanas. Lo menciono porque uno de los criterios diagnósticos de Salerno es hacer retos cruzados, dobles ciegos, para estar seguro de que no es algo que dependa de la subjetividad del individuo, pensando en que compró su libro Cerebro de Pan en el Sambor de la esquina. No lo estoy viendo a ustedes, el doctor Uscanga, el que hizo eso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad o de esta entidad? Son estas, les mencionaba que el dolor abdominal es muy frecuente. Esta es una de las cortes más grandes, 347 pacientes en Italia, y vean cómo la siguiente frecuencia de síntomas son síntomas de una enfermedad sistémica, dolor de cabeza, la mente obnubilada, la fatiga crónica, algunos pueden tener diarrea, depresión y anemia. Nosotros de las cosas que hemos hecho, y esto es algo que le platicaba yo hace rato al doctor Uscanga, esto nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, no es que no nos crean, pero ahora estamos de moda y ahora revisando estudios que nosotros presentamos hace 6 o 7 años, donde en nuestros pacientes con intestino irritable, antes de hacer la serología para enfermedad celíaca, que es el artículo que refería Alberto, también le preguntábamos qué alimentos le causaban síntomas, y lo que encontramos fue esto. Más o menos la mitad de los pacientes son intolerantes a la lactosa. Ahí tenemos un dato más o menos reciente, pero ese mismo cuestionario nos permitió identificar que el 24% de nuestros sujetos con intestino irritable refieren que cuando comen granos tienen síntomas. Y tenemos otro dato en una base de pacientes con dispepsia no orgánica, y también lo mencionaba Alberto, esto era para buscar celíacos en pacientes dispépticos, y revisando esta misma base de datos nos encontramos que 25% de los pacientes dispépticos tenían síntomas en ese cuestionario. No muestro el resultado de las biopsias, pero muchos de estos pacientes tienen eosinofilia duodenal. O sea, creo que el comportamiento en nuestra población me parece que va a ser muy similar a otras partes del mundo. El problema es que no tenemos la capacidad del diagnóstico, o el diagnóstico no está fácil. Esto es algo de los estudios italianos que demuestran que los pacientes que son sensibles o intolerantes al gluten no celíacos, comparado contra los celíacos, tienen ese incremento de linfocitos no tan marcado como lo mencionaba el doctor Uscanga, pero sí tienen esa eosinofilia duodenal que pudiera ser a lo mejor un biomarcador histológico en los sensibles al gluten no celíaco. Y en cuanto a la serología, lo importante a remarcar, lo dijo muy claramente el doctor Uscanga, tenemos que tener la confianza de decir si los antitransglutaminasa tisular o los péptidos de aminados son negativos sin gluten, porque Alberto lo dijo, el paciente tiene que estar en una dieta con gluten, el paciente no es celíaco. El protocolo de Salerno, que les mencionaba hace rato, propone algo muy similar a este algoritmo, donde hay una sospecha clínica, lo que hay que dejarle muy claro al paciente qué es una alergia, qué es una intolerancia y qué es una sensibilidad, porque aquí hay hay muchos confusores, pero el gran confusor son estas pruebas de alergias que los pacientes se hacen, que cuestan 12,000 pesos, ¿no? Que le dicen una gran cantidad de tonterías y de cosas que no tienen sentido, porque son alérgicos a muchas cosas, ¿no? Y eso confunde mucho al paciente. ¿Quieres saber si eres alérgico? Bueno, pues ve con un alergólogo, hay pruebas cutáneas específicas, y si esa prueba es positiva y tienes una reacción cutánea respiratoria, tú tienes alergia al trigo. Pero si tienes la sospecha de que cuando comes pan te inflamas y te distiendes, puedes ser celíaco, puedes ser sensible al gluten o puedes tener síndrome del intestino irritable. Y lo que se propone es que estos anticuerpos, la combinación de IgA, TTG o de péptido de aminado, si es positivo, probablemente haya que hacer la biopsia,
Y hay una parte que no mencionó el doctor Uscanga que seguramente vamos a discutir, es quién lee la biopsia, ¿no? Es una duodenitis crónica inespecífica, doctor Remes. Yo cuando leí eso y escuché eso por primera vez en Veracruz, sentí a los dos patólogos con los que trabajo y le dije, yo no quiero que me digas eso, yo quiero que me digas, hay eosinófilos, hay atrofia, hay linfocitos. Pasa lo mismo con la colitis crónica inespecífica. Ahí están muchas colitis microscópica que Ramón Carmona nos ha enseñado que diciéndole al patólogo qué es lo que se está buscando, cambian muchos diagnósticos. Y ahí hay muchas de esas discrepancias que no sabemos si son o no son celíacos porque el patólogo no nos dice lo que queremos escuchar. Si estas pruebas son negativas, se descarta enfermedad celíaca y entonces aparece la probabilidad de esto, que es la sensibilidad al gluten no celíaco. Aquí lo que se propone hacer es estar seguro de que los síntomas se desencadenan con la exposición al gluten. Y entonces tendría que quitarle el gluten y luego meter otra vez el gluten y demostrar que esto pasa. Y Salerno propone algo, que es esto, se los voy a mostrar. El protocolo este es cómo hacer diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca de acuerdo a Salerno. Primero, el paciente tiene que estar consumiendo gluten por lo menos 6 semanas. Que no se lo quite nadie, a menos que uno sea doctor, ¿no? Y que tome esa decisión. Pero esto es bien importante. El paciente tiene que seguir consumiendo gluten. Y le voy a excluir el gluten. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas. Y cuando lo excluyo del gluten 6 semanas, lo tengo que evaluar semanalmente. ¿Cómo vas? Dolor, frecuencia, intensidad de los síntomas. Es más, hay un cuestionario que proponen que es que es una especie de escala de Likert modificada para tratar de limpiar el efecto placebo de esas primeras 2 semanas y ver si esto realmente se mantiene 6 semanas. Y dicen que esta dieta sería mejor que la supervisara un experto, una nutrióloga. Si mejora el paciente con esto, 30% disminuye sus síntomas, más del 50% del tiempo, el paciente tiene probablemente una sensibilidad al gluten. Pero si no mejora, el paciente no tiene sensibilidad al gluten. Lo mismo que pasa con los FODMAPs. Te quito los FODMAPs y sigues teniendo síntomas, no son los FODMAPs. Pero no acaba aquí. Esto no contesta la pregunta. ¿Cómo quito ese efecto nocebo del paciente? Entonces, la segunda parte del diagnóstico, lo que ellos proponen es hacer una especie de ensayo clínico controlado, donde a los pacientes habría que darles aleatorizadamente dieta sin gluten o con gluten, controlada en la cantidad de inhibidores de amilasa y tripsina en el mismo vehículo, que sea un muffin o que sea un mismo pan, uno con gluten, otro sin gluten, tú no sabes, yo no sé, y vemos una semana después, ¿mejoraste? Ah, ok, lo hacemos al revés, doble cruzado. Y si repitiendo esto se desencadenan las molestias con el gluten enmascarado, el paciente sí tiene sensibilidad al gluten no celíaco. La verdad es que esto está bien complicado, ¿no? En la práctica clínica suena muy padre para los protocolos de investigación. Nosotros ahora en la universidad estamos corriendo un protocolo con sensibles al gluten y lo estamos tratando de hacer. Pero la práctica clínica tampoco hay que complicarla. Tienes la sospecha, quítalo. ¿Mejoras? ¿Qué tanto? 40, 50%, espérate un mes. ¿Sigues igual? Sin síntomas, estoy muy bien, perfecto, reintrodúcelo. ¿Tienes síntomas? Lo más probable es que es sensible al gluten no celíaco. Y se convierte entonces en una enfermedad sintomática. En eso se acaba convirtiendo hasta el día de hoy la enfermedad sensible al gluten no celíaco. Esto es importante también mencionar porque muchos de estos pacientes tienen síntomas de intestino irritable. Y ustedes conocen algunos, este estudio, donde se demuestra que a sujetos con intestino irritable, cuando se le quita el gluten, mejoran muchísimo. Y se empezó a volver también una moda por esto. Bueno, pues estos mismos investigadores hicieron un estudio muy interesante, donde quisieron probar si la dosis de gluten tenía que ver con los síntomas. Y lo que hicieron fue, como en un preescrutinio, antes de empezar el estudio, a todos los pacientes les quitaron los FODMAPs. Y todos los pacientes mejoraron. Y luego los aleatorizaron a recibir alimentos con placebo, con bajo gluten, alto en gluten, y ¿qué encontraron? Ninguna diferencia. ¿Por qué mejoraron los pacientes con intestino irritable? Porque no tomaron FODMAPs, porque el gluten coexiste con fructanos y azúcares no absorbibles que también se pueden fermentar, causar síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en este espectro, finalmente, lo que estamos viendo el día de hoy es un fenómeno bien mediático. ¿Tenemos una nueva entidad? Sí. ¿Tenemos algunos criterios diagnósticos? Sí. Pero tenemos, lamentablemente, los medios que no nos sirven para nada. Vean las citas en PubMed o en Google, en sensibilidad al gluten, muchas más que para cáncer de mama o cáncer de colon, ¿no? Vean
Esto, y yo se lo mostraba a las nutriólogas y cada vez que lo veo me da mucha risa. Hay mujeres, como una de las Kardashian, que dice que está así porque no toma gluten. No es cierto, está así porque se operó en Los Ángeles con el mejor cirujano plástico. O está esta fulana, que se apellida Miley Cyrus o algo así, que para decir que no es anoréxica nervosa, no, pues está más padre decir que tengo enfermedad celíaca, ¿no? O Chelsea Clinton, que ahorita debe estar muy deprimida ella y su mamá, pero que su pastel fue gluten free porque era lo de moda hace algunos años. O Novak Djokovic, que su rendimiento físico ha mejorado, igual que la del doctor Ornelas cuando se quitó el gluten, pero no sabemos si son celíacos o no. Esa es la verdad. Entonces, esto vende mucho, este es el mercado, es la misma diapositiva que mostró ayer el doctor Uscanga. Vean cómo se ha incrementado la venta de millones de dólares en los últimos años en los Estados Unidos de productos sin gluten. Hace 10 o 20 años eran las dietas bajas en carbohidratos, ¿no? ¿Qué son mitos, qué son realidades? Para terminar, mucha gente cree que padece alergias alimentarias. Eso es un gran mito. Aunque el 35% lo piensa, solo el 3.5% se le confirma. Entonces, el mejor ejemplo es en México la alergia a la penicilina. Pregúntenle a sus pacientes, la mitad dice que sí porque le salen unas ronchitas rojas aquí, ¿no? Cuando le pusieron penicilina y no saben si era la penicilina o no. Otro mito, y es con lo que quiero concluir, es que la gente piensa que esta dieta libre de gluten mejora el riesgo de síndrome metabólico, es más sano, me voy a poner mejor. Y la verdad es que no es cierto, es muy difícil, es más caro. Esto cuesta 160, 242% más caro. Nuevamente, piensen que nos quejamos del costo de una prueba diagnóstica, pero no nos importa gastar dinero en cosas que a lo mejor no nos sirven. La textura y el sabor es difícil de llevar, no hay evidencia que garantice la pérdida de peso. Y este es un estudio, se lo presentaba yo a las nutriólogas, que me parece sumamente importante, porque este es un estudio en pacientes celíacos, que evaluó su riesgo de desarrollar síndrome metabólico una vez que se quitaron el gluten, ¿sí? En celíacos. Esto tiene que ser aplicable al sensible al gluten no celíaco. Y vean lo que pasa un año después de que llevaban una dieta libre de gluten, mejora la anemia, pero como empiezan a comer otro tipo de carbohidratos, otro tipo de proteínas, suben de peso, aumenta considerablemente los niveles de triglicérido, la glicemia se incrementa en los pacientes que llevan una dieta gluten free, 92 contra 86, y pasa esto. Al diagnóstico había 2% de pacientes con síndrome metabólico y un año después tenían 29% síndrome metabólico. Eso es importante porque no es, entonces es mejor estar gordito que estar anémico. No, estos pacientes necesitan un consejo dietético para comer bien en un balance apropiado de carbohidratos y proteínas, y no quitarse el gluten y uno acaba comiendo alguna otra cantidad de cosas. Vean cómo aumenta y cambia el índice de masa corporal, y hay evidencia muy sólida que quitarse el gluten, esto es en individuos sanos, produce un cambio totalmente diferente de la microbiota, y lo hemos visto y lo hemos oído, la importancia de la fibra para la prevención de cáncer de colon y dislipidemias. Entonces, yo creo que estos mensajes confusos que tiene el paciente el día de hoy de hacer medidas que creo que hay mucha evidencia para decir que ponen en riesgo su salud, las tenemos que difundir. Entonces, antes de hacer esto y de mandar a volar al gluten de su vida, creo que lo primero que tenemos que hacer es evaluarse primero para ver si de verdad no son pacientes con enfermedad celíaca, y aunque no existe una prueba establecida para la sensibilidad, tendrá que excluirse y hacer un reto, nuevamente, siempre y cuando estemos seguros de que no es un enfermo celíaco. Y si padece intestino irritable y no tiene enfermedad celíaca, a lo mejor lo que está teniendo es una sintomatología relacionada con no uno, sino con un grupo de alimentos. Muchas gracias por la atención.